Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Bueno, muy buenos días tengan todos. Hoy es 18 de noviembre de 2020, cuando son las 11 de la mañana en Venezuela. Acabamos de escuchar el soundtrack de la película Los Miserables, una adaptación para el cine del musical homónimo producido por Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, en la cual fue inspirado a su vez en la famosa novela de Los Miserables, escrita por Víctor Hugo en 1862. Hoy es el santo día de las basílicas de los santos Pedro y Pablo apóstoles. La primera de ellas fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro en la colina del Vaticano, y al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en este mismo día en su aniversario en 1626. La otra fue edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la Vía Ostiense, y después de quedar aniquilada por un lamentable incendio fue reedificada en su totalidad y dedicada el 10 de diciembre de 1854. Con su común conmemoración se quiere significar de algún modo la fraternidad de los apóstoles y la unidad de la Iglesia. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de RCR 750, por las redes sociales de RCR 750 y por el canal de YouTube RCR 750 en vivo. Este espacio para la libertad, que significa RCR, se mantiene vigente gracias a su gran equipo, el cual encabeza Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilix Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción del programa, José Gregorio González en los controles, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, y como siempre saludos a Jackson Vargas y a Marilia García y a todo el equipo que hace posible que RCR continúe siendo este espacio de libertad. Ustedes se preguntarán por qué Víctor Maldonado no está hoy con nosotros. No se asusten, Víctor se encuentra hoy en cita médica y por eso no nos podrá acompañar hoy, pero el viernes estará de nuevo con todos ustedes. Así que Víctor me delega una responsabilidad de llevar su espacio, la cual honro poniendo mi mayor esfuerzo para suplir su temporal ausencia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor Eric del Búfalo, en Twitter EK Búfalo, profesor de filosofía, doctor de filosofía en la Universidad de París 10, es autor de varias publicaciones, incluyendo su primera novela, Polifemo. Querido profesor, bienvenido a este espacio. No sé si está en línea. Caramba, Miguel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a tus oyentes. Bueno, no, gracias a usted por estar siempre dispuesto a compartir con nosotros reflexiones que resultan complicadas. Me acabo de percatar que no dije el pensamiento de hoy, pero creo que es buen momento de iniciar nuestro programa citando a la filósofa francesa Simone Weil, pues su reflexión parece recoger la desgracia, no solo en nuestra canción inicial, sino también en la que padecemos hoy en Venezuela y en Occidente en general. Dice Simone Weil en su libro Primeros Escritos Filosóficos: el hombre no puede escapar de las sombras de la caverna. Mientras cree salir de la caverna e intenta volver la cabeza propia, es decir, dejar de mirar las cosas para mirarse a sí mismo, a sus propios pensamientos y a su propia libertad, esas sombras de las que desvía la mirada se le siguen imponiendo. Quien ha vuelto a la caverna no tiene poder para cambiar realmente la sombra, ni siquiera tiene el poder de predecir las sombras que van a venir, solo aproximadamente.
Al leer este pensamiento, querido profesor del Búfalo, ¿es la cuestión social, como la llamó Arendt para referirse a los asuntos de la pobreza, la sombra que persigue al hombre y que le impide pensar y alcanzar la libertad, metiéndolo siempre en las cavernas del poder populista y corrupto? A ver, una pequeña salvedad necesita. Recordemos que Platón dice al final del mito de la caverna que el esclavo que vuelve a anunciar la verdadera luz insinúa que será asesinado, ¿no? Por los que están adentro. Entonces, no es tan lineal, porque justamente cuando uno rompe con una verdad establecida, cuando uno va a destono con la hegemonía, porque las ideas no son neutras, ¿no? Las ideas están ahí circuitos de poder, hay centros de comunicación, hay disciplinas de discurso que hacen que tengamos unas ideas y no otras. Lo que ha quedado claro con las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Solamente con los grandes medios, como ya desde hace varias décadas viene siendo, sino con las redes sociales. Entonces, ¿qué significa, Miguel? Y eso es un poco lo que está en el comentario de Ana. ¿Qué significa romper con eso? Lo primero que significa es ponerse en una situación de peligro, porque uno está fuera, digamos, de la hegemonía comunicacional, de la ideología, y por lo tanto va a ser visto, en el mejor de los casos, como un conspiranoico, en el peor como un demente, ¿no? Incluso en algunos lugares, en algunas legislaciones, como alguien que estaba rozando el campo de lo ilegal. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que, pese a ello, hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo porque hay dos vías, ¿no? Una vez que uno se de la caverna. O uno se guarda el secreto, ¿verdad? Se queda callado. O uno trata de comunicarla al prójimo, que es lo que un poco haces tú. Entonces, cuando uno trata de comunicarla al prójimo, ahí se requieren mecanismos de prudencia, que no es la prudencia en el sentido de pusilanimidad, no, en el sentido que le damos nosotros ahora los contemporáneos, sino en el sentido griego estricto, en el sentido de buscar los medios adecuados a los fines precisos que uno desea. Ese sería mi primer comentario. Ahora, profesor, nuestro tema para hoy era el desgarro, que significa pensar la política en Venezuela. Y bueno, un poco viendo y tomando su comentario, parece que el desgarro de pensar la política no solo es en Venezuela. Quizás en Venezuela ocurrió primero ese fatal espacio en que se ha convertido la política, cuando debe ser el espacio precisamente para buscar la libertad y el bien común, entendido como la posibilidad y las condiciones necesarias para que cada quien desarrolle la vida digna de ser vivida. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano? ¿Cómo cree usted que tiene que enfrentar el ciudadano su proceso de reconciliación con la política, más allá de los actores políticos que ciertamente, como usted lo comentaba ayer en Twitter, generan un vacío profundo y hacen que ese espacio carezca de significancia? A ver, tenemos dos fenómenos, o tenemos dos circunstancias que yo quisiera más o menos esclarecer un poquito. Tenemos el problema venezolano y tenemos el problema global. Lo primero que uno tiene que decir es que uno no es ciudadano, sino de una comunidad política, de un país, por ejemplo, de una nación, de un estado. Uno no es ciudadano del universo, del mundo. Esos son consignas como flores que no tienen ninguna incidencia real, más bien están hechas para disolver el concepto de lo político, ¿no? O sea, y entonces, en ese sentido, a medida que avanzamos en un proceso casi muy fuerte, cada vez más violento de globalización, dejamos de ser ciudadanos, porque no tenemos ninguna unidad política a la cual adscribirnos. O sea, no hay política sin polis, no hay política sin Estado, no hay política sin ciudad, sin ciudad-estado, sin nación. Entonces, no hay política en un mundo globalizado. En el mundo globalizado, las decisiones de poder, las decisiones no solamente de poder, sino los discursos que conforman el mundo, que le dan forma al mundo, escapan absolutamente de la soberanía del ciudadano. Entonces es un proceso que es global y que no ocurre en Venezuela. En Venezuela se dio de una manera muy, muy triste. O sea, se está en todo el mundo. En Venezuela se dio de una manera particularmente devastadora, diría yo, por dos razones. Cosas que tienen que ver con nuestra formación atávica militar, que además se sintetizó con una vieja izquierda muy depredadora que siempre hubo en Venezuela,
y por otro lado con unas élites muy necias, con muy poca visión, que se acomodaron a esa situación en vez de ver más allá, y que además generaron una clase política lamentable, una clase política muy triste, que pensaba que simplemente con un discurso barato, dicho por la televisión, podía contrarrestar esas fuerzas globales que en Venezuela se habían encarnado, lo que podemos llamar el chavismo, ¿no? Así rápidamente. Entonces tenemos esos dos fenómenos. Tenemos un fenómeno global de disolución del Estado Nacional, y en Venezuela tenemos un fenómeno local donde esa disolución se da de un modo particularmente criminal, porque se trata el Estado como un sistema de mafia, o lo que tú has bien llamado muchas veces, Miguel, ecosistema criminal. Ahora, profesor, volviendo a esa persona, vamos a llamarla persona por la acotación que usted acaba de hacer, que considero importante, es que ciudadano solamente va a aparecer cuando estás en el hecho político, aunque la modernidad le dio la categoría de ciudadano a través del hecho jurídico a todas las personas de un determinado país. En ese sentido, si alguien le dijese a usted, le confrontase esta idea de que vamos a dejar de ser ciudadanos, si en un mundo globalizado, porque no hay política, alguien le podría utilizar este argumento jurídico en el que siempre tú vas a quedar atado a un país de origen, cosa que me parece un argumento muy peligroso para los tiempos que se ciernen, porque precisamente los tiempos que se ciernen es la desaparición del espacio político en los que el individuo o la persona desarrolla la condición de ciudadano desde lo político, y con ello perdería la acción política hacia la libertad y hacia el mantenimiento de las condiciones de vida digna que necesitamos. Bueno, a ver, Miguel, muy interesante esta reflexión. Yo te diría que en la Edad Media también uno estaba adscrito al condado o al marquesado o territorio, pero estar adscrito a un territorio no significa ser un ciudadano. Un ciudadano no solamente es la adquisición territorial, implica dos cosas: implica el respeto al propio cuerpo, es decir, a la individualidad, respeto que uno es dueño de sí, pues, que uno es dueño de sí mismo, y además que uno es soberano y renuncia a su derecho natural para conformar una polis, para conformar un Estado. O sea, que tiene cierta, aunque poca, cierta soberanía política. Tiene una soberanía en el campo del mundo privado, de su ser privado, es dueño de sí mismo, de su hogar, y además tiene, para que exista un poder legitimado, un poder constituido, él es el portador originario de quien delega ese poder. Cuando esas dos cosas desaparecen, entonces ya no se puede hablar de ciudadanos, se puede hablar de población adscrita a un territorio, como fue por muchos siglos en la humanidad. Ahora, esta población adscrita al territorio encontró en los tiempos, a finales de la Edad Media, la reflexión o la inmanencia de su poder, y se hizo soberano, es decir, se hizo dueño de su propio destino. Así se inició la modernidad, con un ciudadano que fue responsable no solamente de salvaguardar su patrimonio y su vida, como usted bien lo dice, sino también con la posibilidad de crear sus propias condiciones de vida para desarrollar la vida que él escogió. A lo largo del tiempo parece que la modernidad nos quitó, justamente utilizando y paradójicamente utilizando el concepto de democracia, ampliando el concepto de democracia, pareciera que al ciudadano le quitaron la soberanía, no solo en Venezuela, sino también, por ejemplo, los hechos que ocurrieron en Francia, donde la víctima pasó a ser la persona o la comunidad restringida para hacer sus actividades, mientras que el victimario o el agresor estaba libremente por la ciudad. ¿Qué reflexión podemos decir sobre el soberano moderno, que es soberano simplemente en aspectos retóricos, pero no en aspectos políticos de la acción? Bueno, que justamente, o sea, uno no es soberano en sí mismo, o sea, uno es soberano en una comunidad. Digamos, yo tengo poder sobre un entorno. Pero no tiene sentido. Cuando el Estado país, lo vemos muy bien. Yo creo que Estados Unidos es un gran ejemplo, ¿no? Más allá de que si este de izquierda, este de derecha, eso es una discusión muy menor. La discusión ahorita en Estados Unidos, en la elección, es la defensa de un Estado nacional
que además es heredera de los padres fundadores de Estados Unidos, de la Constitución americana, justamente que es la que permite los derechos individuales, porque no hay derechos individuales, aunque ontológicamente no puede haber derechos individuales, en la práctica eso no existe sin una comunidad política y jurídica. En la selva, en el reino de la selva, en el estado Bolívar venezolano, en el sur del lago, no existe soberanía. Ahí manda el más fuerte, es el más criminal, realmente lo que quiere decir eso. El más criminal es el que manda. Entonces, para que haya realmente un desarrollo del individuo, de las libertades, tiene que haber un sistema de libertades que Estados Unidos tiene más de 200 años y que de algún modo es paradigma de otros sistemas en Occidente, es lo que está defendiendo Trump. El movimiento globalizado de una modernidad que precisamente a modo comunicacional da muchos derechos y muchas virtudes y igualdades. En el fondo lo que está detrás es el movimiento de globalización que ya lleva a Estados Unidos de hace 3 o 4 décadas, que ha ido avanzando brutalmente y que no importa tanto el Estado Nacional, lo que importa son el aplanamiento del comercio, digamos, de un capitalismo sin liberalismo, de un capitalismo que lo que importa es el puro dinero, y por lo tanto no importa hacer negocios con China, que es un sistema esclavista, con tal de hacer negocios. Entonces esas corporaciones que están detrás de Biden prefieren privilegiar la relación china que a su propio Estado nacional. Eso es lo que estamos viendo en realidad. Y esa lucha no solamente ocurre en Estados Unidos, está ocurriendo en todo el mundo, por lo menos en todo Occidente, solo que ahí la vemos de modo muy claro, pues muy obvio. Pero también está ocurriendo en Europa, y en América Latina ocurre en menor medida porque seguimos siendo de algún modo un continente periférico, ¿no? América Latina, pero donde los efectos son más devastadores. Venezuela fue poco precursora de eso, pero yo sospecho que lo vamos a ir viendo cada vez más en el resto de los países latinoamericanos. Sí. Porque, como somos países que estamos insertos en la globalización solamente o prácticamente desde la materia prima, una vez que se revienta la idea de Estado, la idea de república, lo que queda es justamente como era en el siglo XVIII y siglo XIX. Colonia, gente muy pobre para la producción de materia prima, sin ninguna industrialización y sin ninguna construcción de repúblicas donde el individuo puede ser realmente soberano. Entonces, es un movimiento muy violento, el movimiento de la globalización, disfrazado de una perorata muy come flor, muy bella, muy apariencia, muy justa, muy apariencial, ¿no? O sea, y por eso que usa las consignas de la izquierda y de la izquierda, pero son consignas vacías. Es decir, recordemos Obama, ¿no? Yo soy el negro, yo soy tal, yo lo logré, pero en el fondo lo que estaba ahí era un proceso de corporativización del Estado americano, donde manejaba a la población para sus intereses corporativos y no el interés de la república. Entonces lo que se está perdiendo es la idea de república, la idea de un mundo globalizado en el cual nosotros no tenemos poder porque las instancias de poder están muy lejos de nosotros, muy alejadas de nosotros. Ahora, yo comparto plenamente lo que acaba de decir, especialmente la agresividad de este proceso globalizatorio. De hecho, cuando a mí me preguntaban para dónde, al principio de esas olas migratorias, para dónde me iría, una de mis respuestas era, si no arreglan el problema de Venezuela, no va a haber lugar para dónde ir. No porque Venezuela fuese el centro de todo, que de alguna manera está demostrando que si no es el centro, contribuye en casi todos los procesos de desestabilización de Occidente. Hay siempre una beta que apunta hacia Venezuela, ¿no? Sino porque de algún modo Occidente iba a dar el ejemplo de lo que estaba dispuesto a hacer para defender la libertad, sus ideales de libertad y de dignidad humana. Sin embargo, hemos visto que Occidente fue un poco quizás pusilánime con las acciones que tenía que hacer Venezuela, y eso ha permitido un avance muy grande dentro de lo que es el proyecto chino. Acá recientemente se acaba de firmar un convenio entre China y algunos países asiáticos, africanos, no recuerdo ahorita, un acuerdo comercial el más grande que se haya firmado. Y China tiene un proyecto que se llama la Nueva Ruta de la Seda.
Visto esa condición, visto esa agenda globalista y visto las acciones que ha hecho Occidente incluso para resguardarse dentro de sus propias fronteras, ¿cuál cree usted que va a ser el destino de Occidente si los líderes siguen manteniendo esa actitud poco fuerte frente a un proceso que de todas luces, a medida que se desarrolla, se convierte en un proceso existencial, de lucha existencial para los ciudadanos de cada país? A ver, yo tengo una puntualización. Existe la Ruta de la Seda, que es el proyecto, digamos así, el plan de la patria, no la metáfora chino, ¿no? El proyecto de nación del Partido Comunista. Pero el proceso de globalización no es chino, en el sentido que viene indicado de ahí. Viene de Occidente, viene de California, viene de Estados Unidos, viene de algunos países europeos, que son corporaciones justamente que quieren ser transnacionales en el sentido estricto, conseguir mano de obra barata en China, ¿verdad? Hacerse de una posición de mercado fuerte a costa de la fuerza de trabajo de Occidente. Una vez que tú destruyes la clase media y la fuerza de trabajo del Occidente, ya no te queda nada. O sea, esos dos proyectos, de Ruta de la Seda y el proceso global, que no son el mismo, de algún modo coinciden en Pekín, porque a las compañías como Tesla, por ejemplo, le conviene lo que le conviene más lo que le puede ofrecer el gobierno chino para productos que entonces Estados Unidos. Eso coincide, hay una coincidencia, pero no es un proyecto chino totalmente, es un error. Eso puede ser que el mal está nada más en China, y eso es muy peligroso, porque no estamos viendo el peligro que está adentro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué pasa? Pregunta interesante porque nos lleva a otro lado. Tenemos que preguntarnos qué es Occidente. Yo creo que tenemos que preguntarnos qué es Occidente para nosotros, porque a lo mejor la gente se pierde o no. Occidente no es un lugar, no es un territorio, no es una unidad política. Occidente es un horizonte. Recordemos que hay dos horizontes: el oriente, por donde sale el sol, y el occidente, es decir, el occidere, donde muere el sol. Pero esa metáfora la podemos tomar como que remontándonos a aquellos primeros hombres en el Esparta y en la tela clásica, que buscaban salir, que buscaban digamos, que proponían, además del estado despótico y religioso y el poder absoluto del monarca, buscaban espacios de libertad. Entonces, Occidente de algún modo es una idea metafísica, bastante espiritual, que tiene un legado histórico, ¿verdad? Que empieza en Grecia, que continúa en Roma, que pasa a Europa, que pasa a América, y que modernamente Estados Unidos, a partir de 1774, es un poco evasión, ¿okay? Pero porque asume el legado de los griegos, los romanos y los europeos que estaban ahí. Ese proyecto de libertad es lo que llamamos Occidente. Entonces, en la medida que el mundo se globaliza y esa globalización coincide con la Ruta de la Seda, lo que vamos a perder es libertad. Y en la medida que perdamos libertad, autonomía, respeto al individuo, porque de algún modo Occidente es el respeto al individuo. El Occidente está en cada individuo soberano. Para decirlo así, no está en un país, está en un individuo soberano. A medida que ese individuo soberano vaya desapareciendo o vaya sometiendo a ese nuevo orden monstruoso, tecnocomunista, global chino, va a ir desapareciendo, por lo menos va a ser un estado de sumisión, y eso es la pérdida de Occidente. No es otra cosa. Y de algún modo, fíjate qué curioso, nosotros pensamos que esto es algo muy nuevo, pero ya Owen Spengler en 1918 veía ese proceso, empezando ese proceso. Estamos hablando de más de 100 años, ¿no? O sea, que no es nuevo. Por otro lado, hay dos cosas que están ocurriendo también. Además de ese proceso de globalización, estamos viendo el fin del mundo como quedó en la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas con las potencias que están en el Consejo de Seguridad. Estamos viendo el fin de ese acuerdo tácito, y estamos viendo entonces también que los estados nacionales están, que ahora sí podemos llamar geográficamente occidentales, es decir, Europa y América, están siendo desplazados del eje del mundo, porque el Occidente había sido un poco, recordemos que la modernidad es occidental, ¿no? La modernidad es un invento occidental. La medida que la modernidad triunfa en todo el mundo, en Corea del Norte, en China, en Tailandia, etcétera, triunfa Occidente. Pero la medida que ese triunfo se devuelve
como globalismo o como ruta de la seda, se le devuelve contra sí, se le devuelve en contra de su propia libertad. Es un proceso complejo, es difícil de explicarlo rápido, pero poco más o menos ese es el mecanismo. Profesor, tenemos que ir al primer corte de las noticias. Al regreso del corte vamos a continuar aquí en Aquí se habla libertad, programa de Víctor Maldonado, que hoy me deja la tarea de su conducción, hoy 18 de noviembre de 2020, con nuestro invitado, el profesor Eric del Búfalo. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035 en Instagram, wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, amigos, continuamos Aquí se habla libertad con el profesor profesor de filosofía Eric del Búfalo, doctor en filosofía en la Universidad, autor de varias publicaciones, incluyendo su primera novela, Polifemo. Profesor, en el corte pasado quedó la idea de que el enemigo de Occidente, y ya usted lo había venido repitiendo varias veces y en este mismo espacio,
de que el enemigo de Occidente no está fuera de Occidente, está dentro de Occidente. Y en ese sentido, ¿cómo hacer que el ciudadano pueda entender a este enemigo que tiene Occidente, cuando ese enemigo precisamente es el que se le plantea como el salvador de la idea occidental de libre mercado, empresas, productividad, y resulta que lo que está haciendo es todo lo contrario, es despojando al ciudadano de su condición de libertad en lo político? Sí, porque el fondo libre mercado, la libertad de las instituciones son una emanación es al revés. Si yo pierdo eso, yo pierdo el libre mercado, pierdo la libertad de las instituciones. El occidente hay que buscarlo en cada uno de nosotros. Es lo primero que hay que hacer, Miguel. ¿Perdón? Hay que buscarlo en cada uno de nosotros, el occidente. Salvación. No le escuché entrecortado lo último. El occidente tenemos que buscarlo en cada uno de nosotros. Esa salvación tenemos que buscarla dentro de cada uno de nosotros. Ok, que esa es la idea que usted había planteado antes. Occidente vive en cada hombre libre. Ahora, regresándonos otra vez al caso venezolano, este hombre libre, ¿verdad?, que fue despojado de su libertad, o por lo menos esa conciencia de hombre libre que teníamos, que fue despojada de su libertad, hoy se encuentra aplastada entre la simple subsistencia. Si al venezolano ahorita le dan condiciones mínimas para sentir que hay un espacio pequeño de libertad, aunque le quiten las consideraciones políticas de esa discusión y de la posibilidad de desarrollarse él mismo, creo que él va a terminar aceptando esa idea y la va a terminar aceptando con complacencia. ¿Qué podemos hacer frente a ese peligro que supone que te den un poquito de libertad material, pero te quiten toda posibilidad de libertad política y espiritual, por decirlo de algún modo? Miguel, para mí una guerra, para una confrontación, parece que va a ser el terror. Estamos viendo apenas los indicios de una confederación, pero o viene una resistencia, o viene un conflicto, o viene la sumisión y la perdición. ¿Cómo se va a dar cada uno de estos? Bueno, ya veremos. Son procesos que van a durar décadas. Pero lo que ya se está insinuando es o un conflicto que primeramente va a parecer político, va a parecer jurídico, como Estados Unidos, pero que no me extrañaría que se fuera escalando a un conflicto mayor. Porque Occidente somos muchos seres humanos, no somos nada más 10 pelagatos, ¿no? Digamos, mucha gente. Y son mucha gente que ya tenemos siglos y siglos en una pedagogía. Desarrollo del individuo. Entonces, profesor, esto último no lo escuché bien, creo que se fue la señal. No sé, pero no sabemos porque es un proceso que va a ser largo, pero todo apunta que todo va hacia allá. No sé si tenemos todavía el profesor Eric del Búfalo en la línea, no tengo retorno. ¿Me escuchan de él. ahora? ¿Aló? Bueno, mientras contactamos al profesor Eric del Búfalo por otro número para ver si mejora su conexión, nos quedamos con creo que esta reflexión que el profesor comentaba es muy importante porque exige del ciudadano una atención que quizás hasta ahora no había tenido porque creía que sus libertades estaban garantizadas. Y estaban garantizadas bajo un sistema que costó mucho esfuerzo y mucha sangre y sudor y lágrimas, como había dicho Churchill en su oportunidad, pero antes de eso lo habían desarrollado todos aquellos padres fundadores de cada uno de los países que conforman hoy la idea occidental de libertad. Y en ese sentido, creo que nosotros, dentro de nuestra responsabilidad como ciudadanos, tenemos que fomentar esa idea de ser responsables de nuestra propia libertad, pero también de estar atentos al poder que quiere quitarnos esa libertad. El profesor me dicen que está en línea. Profesor, ¿está con nosotros otra vez?
¿Aló? Miguel, Ajá, te voy a pedir que me llames en 3 minutos regresó. para moverme de locación. Es que estoy en la calle y tengo que vamos a mover un sitio donde haya mejor recepción. Ok. Sigue con nosotros para que nos dé la última parte de su reflexión. Ok, entonces, bueno, mientras contactamos otra vez al profesor, que lamentablemente está en una zona de mala recepción, vamos a continuar nosotros en Aquí se habla libertad, hoy hablando sobre el desgarro que supone pensar lo político. Y como decía el profesor Eric del Búfalo, no es un desgarro solamente que ocurre en Venezuela, es un desgarro que está ocurriendo en varias partes del mundo, no solamente en el continente americano, sino en el continente europeo. Hemos visto todos estos desastres que han ocurrido en Francia, que parece que empezarán a ocurrir en Alemania, que están ocurriendo en España, y parece que la agenda globalista avanza con mucha rapidez. Y este concepto es interesante porque la agenda globalista muchos la han visto como una teoría de la conspiración, y con eso la banalizan y evitan la reflexión profunda, que es lo que estamos tratando de hacer hoy desde Venezuela, pero también considerando, como dije, otros aspectos globales. Porque la agenda globalista no es, y esas son una intervención importante del profesor Eric del Búfalo, la agenda globalista no es externa, no es desde China para nosotros. Lo peor es que ocurre de nosotros hacia China. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión a todos los ciudadanos, especialmente a todos los ciudadanos que han visto la política como algo externo, como algo que se le delega a unas personas que tienen la función o que han escogido la profesión de ser políticos para que ellos administren y cuiden los espacios. Y yo creo que eso ha sido el peor error que hemos cometido nosotros como ciudadanos, porque la política es algo que nos pertenece a todos, que es muy distinto a pertenecer a un partido político, y eso sí se puede delegar a aquellos que escogieron la profesión de políticos, pero no delegar nuestra condición de seres políticos a personas que a veces no tienen escrúpulos, a veces no están a la altura de los tiempos, y a veces son parte de esa agenda que quiere destruir la noción de libertad que tanto trabajo y tanto esfuerzo nos ha costado por instrumentar, pero más aún por mantener. Y mientras llega el profesor, me indican que ya está de nuevo con nosotros. ¿Aló? Profesor. ¿Aló, Miguel? ¿Me escuchas? Ahora lo escucho. Estaba comentando su idea de que el peligro de Occidente no está fuera de Occidente, sino en el propio Occidente. Y claro, estaba haciendo una reflexión sobre lo que debería ser el ciudadano. ¿Aló? Así como el peligro está dentro, la salvación también está dentro del propio. Claro, y esa era mi pregunta. ¿Cuál cree usted que es uno de los primeros pasos que debemos dar como civilización occidental para buscar la solución a ese peligro que tiene bastante avance dentro de nuestro mundo? Mira, yo eso no me preocupa tanto, Miguel, y te digo por qué. Porque lo que caracteriza la libertad es la distancia y el pensamiento crítico. Justamente al final resiste toda manipulación. Lo que estamos viendo ahorita es un proceso muy brutal de manipulación, y creo que cada vez y a medida que ese proceso brutal de manipulación, no solamente en los medios clásicos, sino también en las redes, es más evidente, también aparece un nuevo pensamiento, una renovación del pensamiento crítico, que es una manifestación, una emanación de la libertad misma. La gente libre es crítica, la gente libre no es borrego. Entonces, creo que yo no soy tan pesimista. Yo soy pesimista en el sentido que creo que va a venir una confederación, va a haber un conflicto de muchas aristas. No solamente estoy hablando de guerras bélicas, sino eso es lo de menos, sino de una lucha cultural muy fuerte, de procesos de despojo, de libertades, etcétera, de dinámicas un poco tal vez violentas, pero al final, digamos, la libertad no se pierde, la libertad queda ahí. Yo creo que va a triunfar.
que en ese sentido soy optimista a largo plazo. Y creo que lo que ha pasado en Estados Unidos ha hecho algo maravilloso. Incluso mucha gente, más allá de si gana Trump o si dejan a Biden, es que mucha gente se dio cuenta de cómo es ese proceso de manipulación. Pero estamos hablando de millones de personas que a lo mejor en otro momento no sabían cómo era esto. Claro, pero en el caso de Estados Unidos pasa similar al caso venezolano. Muchas personas se han dado cuenta, o se dieron cuenta, mejor dicho, de todo el proceso de manipulación que existe dentro del ámbito político y que simplemente los utiliza para seguir manteniendo privilegios. Pero aún así, el ciudadano, por lo menos aquí, el ciudadano venezolano, ya le resulta titánico, por no decir imposible, la tarea de liberarse por él mismo, porque, entre otras cosas, ya el ecosistema criminal se instauró. Y al instaurarse ese ecosistema criminal, necesitas una fuerza externa a él para poderlo romper, porque él genera sus propias dinámicas y reproduce exactamente sus propias dinámicas y fundamentos para mantenerse vivo. No, si esto pasa, si en Estados Unidos no se logra imponer esa verdad, no le pasará a mediano o largo plazo o no corren el riesgo los ciudadanos americanos o estadounidenses a mediano y largo plazo de convertirse en Venezuela. No, pero Venezuela no es que se convirtió en Venezuela. Venezuela tenía un proceso. Lo que pasa es que, Miguel, hay que decir las cosas. Me obligas a aterrizar otra vez a lo que yo he estado evitando hablar en los últimos meses porque es terrible. Que el problema de Venezuela no solamente es el chavismo, Miguel. El chavismo es un epifenómeno de un problema mayor, que es un problema de una sociedad desestructurada con unas élites completamente expoliadoras, inservibles, pensando en su conuco, de hecho Carlos Andrés lo tumban en las mismas élites que ahorita negociaron con Chávez. Sí. O sea, son las mismas personas. Entonces, el problema de Venezuela es muy, en ese sentido que tú lo estás poniendo del sistema criminal como lo vemos hoy, es algo que estaba ya insinuado en el siglo XIX. Yo no creo que esto sea un fenómeno global. Esto sí es muy venezolano. Pero también aquí hay que ser positivo, o sea, pese a todo, pese a que no hay salido ahorita, que viene el bluff de la consulta popular y viene la votación ilegítima y espuria, por otro lado, el chavismo, siempre dos elecciones, siempre dos gobiernos, etcétera, que también es un juego de manipulación. La gente ya está clarísima de ese juego de ese juego en tándem, ¿no? Del chavismo y la supuesta oposición. Creo que no hay muy pocas personas que no están claras de eso. Ahora, que no hay todavía manifestado un elemento de ruptura que logre agenciar toda esa conciencia que ya está creada hacia un cambio político, es cierto. Seguramente todavía está en el subsuelo, pero yo pienso que ya está por ahí, yo pienso que se está formando. Y que eso no iba a venir de todas maneras, eso no va a venir hasta que no pasáramos por esto que estamos pasando. Que es el absoluto darse cuenta de que el problema no es el chavismo nada más. Ojalá fuera el chavismo un problema como un gobierno de gente maluca o un gobierno de mafiosos, no. Sino que lo que tú llamas el ecosistema criminal está anclado también en un juego de espejos, porque, ojo, no toda Venezuela es criminal. ¿Okay? Lo podemos asumir. Sí. Y una vez que en Venezuela hay realmente un movimiento que agencie eso, va a recibir apoyo de afuera, tranquilo. O sea, una vez que realmente aparezca las personas que son, van a tener el apoyo. O sea, ¿por qué Estados Unidos nunca hizo más en Venezuela? Porque evidentemente Guaidó es un bluff, evidentemente Leopoldo López Guantánamo es un bluff, evidentemente diría casi sin excepción, la clase política venezolana o es un bluff o es muy débil, o es principista, o es simplemente moralista y no tiene la fuerza. Pero una vez que aparezca orgánicamente un movimiento que a lo mejor no nos asombremos que venga de donde no lo esperamos menos, inmediatamente va a venir el apoyo real, porque afuera no se apoyan mamarrachos, no se apoyan majunches, se pueden apoyar nominalmente como estrategia a largo plazo, como hizo Trump con Guaidó, para tener un piso institucional y reconocer otra cosa que no fuera el chavismo, ¿no? Que no fuera Maduro. Pero reconocerlo en el sentido que tú lo estás exponiendo un poco, en el sentido de un apoyo más directo, no va a ocurrir hasta que no haya realmente una fuerza orgánica que pueda asumir políticamente el país.
ni Guaidó ni Leopoldo López pueden hacerlo. Ellos no pueden. No. Incluso si tú los regalas mañana el puesto de Miraflores y tal, y los pones ahí, los encaramas ahí, así, sería un gobierno que duraría menos que los gobiernos peruanos, porque no tiene ninguna fuerza política, no tiene ninguna capacidad política real, son ineptos puestos ahí para ocultar otros intereses, que son los intereses justamente que negocian por detrás con el chavismo. Entonces, por eso que yo no generalizo la situación de Venezuela. Venezuela es un caso particular en un contexto global, pero nuestra particularidad es nuestra particularidad. Ahora, profesor, viendo lo que usted plantea y esperanzados en esa posibilidad que, sin ser teleológica, es una posibilidad al fin, porque los organismos siempre nos organizamos, valga la redundancia, para subsistir y no para perecer. Eventualmente nosotros lograremos parir esos líderes que se necesitan en la política para conducir eficazmente la lucha por la libertad. ¿Qué debemos hacer mientras los ciudadanos, en tanto pedagogía política, para ayudar a más y más a abrir los ojos frente a esta élite que está corrompida, a ese proyecto de barbarie que están haciendo en Occidente y que recibe y que se conoce con el nombre de proyecto globalista? Mira, lo primero que hay que hacer es no legitimar, no secundar, no alcahuetear, incluso diría yo, a esta fuerza. Ni el 6 de diciembre, ni esta ridiculez de la consulta popular de Guaidó. Ninguna de esas dos cosas hay que legitimarla y ser partícipe de esa cerrada, de esa mamarrachada. Eso es lo primero que hay que hacer. Después hay que comunicar con mucha prudencia, porque estamos en una situación muy complicada, muy peligrosa para todos. A veces uno se olvida que estamos en una situación peligrosa y también te lo digo a ti, te lo digo a mis amigos. Hay que ser prudente en el sentido no solamente, no en el sentido de hacer posibilidad ni me digo, sino de buscar realmente cuáles son las cosas que vale la pena decir en situación de peligro para llegar a un fin superior. Lo tercero que hay que hacer es seguir la vida. Parece una tontería lo que voy a decir. Sigan la vida, busquen sus formas de existir, consigan sus dólares, o sea, porque a ese nivel microscópico se va rompiendo también el régimen, ¿entiendes? A ese nivel de que donde la gente puede trabajar, puede realizarse, puede conseguir dólares, puede hacer sus cosas por Amazon, ¿verdad? Va abriendo un canal de economía real que va de algún modo suplantando la economía criminal, porque no la va suplantando, pero la va amendando por abajo. Entonces, tienen esas cosas. No participes en charadas, piensa y exprésate, ¿verdad? Y sigue tu vida económica, tu vida moral, tu vida social, tu vida cultural, tu vida personal. Son las tres cosas que puede hacer un ciudadano cualquiera. Ahora, profesor, hay una de las cosas que me viene a la mente cuando lo escuché sobre el ciudadano tratando de recobrar su vida, y inmediatamente pensé a todos estos jóvenes que están en época universitaria y todo el desmadre que nosotros tenemos en las universidades, especialmente en las universidades públicas. Usted como profesor de la Simón Bolívar, pues debe conocer muy bien el tema universitario allí. ¿Cuál es la expectativa de a esos jóvenes que quieren prepararse y que quieren enfrentar la vida de una manera profesional, pero que no tienen la posibilidad de estudiar porque las universidades o las privadas están muy caras? Yo sé que en el entorno, si lo comparamos con el entorno internacional, pues podrá ser una cifra irrisoria, pero no es así en el caso del que vive en Venezuela, frente a la imposibilidad de estudiar en las universidades públicas porque están destrozadas. ¿Qué le queda a ese joven? ¿Qué le podemos decir a ese joven que trata de resistir en Venezuela con esperanza y con optimismo? Mira, esto no te va a gustar lo que te voy a decir. Yo diría al joven que pueda irse, que se vaya del país. Al joven que se pueda ir, que se vaya. Lo digo en serio y con toda responsabilidad. Si tienes 17, 18, 19, 20 años y tienes la posibilidad de irte a otro país a estudiar porque tienes un familiar, un primo, un amigo, si no puedes, trata de estudiar en una privada. Si no puedes, trata de buscar espacios que todavía quedan en algunos espacios públicos, todavía pueden aguantar, por lo menos para que empieces. Y si no puedes ir a la universidad por ahora, no te preocupes. Hay muchas formas de formarse, empezando por el propio trabajo.
el propio trabajo es formador. Siempre hay una estrategia, Miguel. Siempre la gente consigue su estrategia vital. Y a mí me importa más que haya venezolanos formándose afuera, jóvenes afuera formándose, y jóvenes aquí muriendo o sufriendo o especializándose o viviendo de ignorancia. Porque a largo plazo es mejor tener fuerza productiva que pueda volver a Venezuela formada, ¿verdad? Que no se pudo formar, que un mal de ignorancia de que no se pudo formar. Eso es lo que yo diría, así claro y raspado. Ahora, profesor, no quiero... Ajá. No quiero despedir el programa sin antes tocar un punto, quizás a modo de pedagogía política, porque cuesta ver el concepto y usted ha reflexionado. Y usted ha reflexionado brevemente sobre eso. ¿Cuál es la relación entre los tiempos que se viven ahora y el tema biopolítico? Por favor, en una breve reflexión. No tengo el profesor. Bueno, lamentablemente se nos fue al final del programa el profesor Eric del Búfalo. Iba a ser interesante escuchar su opinión sobre este aspecto fundamental que se ha convertido en la política con el concepto de biopolítica, que no es algo que se maneje comúnmente y es algo complicado de entender, pero es algo que definitivamente marca nuestros tiempos. Bueno, esto ha sido todo por esta mañana de hoy, en Miércoles de Perspectivas, programa de Víctor Maldonado, que no pudo asistir hoy por cita médica. No se preocupen, el viernes estará con ustedes. Quiero agradecer a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Gulix Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, quien nos estuvo apoyando durante toda la mañana de hoy, haciendo este trauma más fácil en la producción del programa, José Gregorio González en los controles, a Genis Barreto en la lectura de las noticias, y como siempre, saludos a Jackson Vargas y Marilia García y a todo el equipo que hace posible que RCR siga en el aire. Un abrazo para todos. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada y un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, este futuro nacerá cuando salga el sol. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.